Hola, mi nombre es Carla y este es el primer tema de una serie de entre 6 a 7 videos sobre oftalmología, donde vamos a tratar de abordar todo lo que se pueda con respecto a esta especialidad. Vamos a comenzar con lo más básico que es la anatomía ocular. Bien, comencemos con la órbita. Imagínense a la órbita como una caja de seguridad, donde el ojito solo va a ocupar una quinta parte, el resto es grasa, músculos y vasos. Está conformada por 7 huesos que debemos de memorizar por su relevancia en el trauma ocular. Tenemos al hueso frontal, al esfenoides, al etmoides, al palatino, al lacrimal, al cigomático y al maxilar. Estos huesitos van a conformar una pared. Entonces, la parte superior, que es el techo, va a estar formado por el frontal y el ala menor del esfenoides, y aquí se va a alojar la glándula lagrimal. Tenemos al suelo o al piso, que va a estar conformado por el maxilar, el cigomático y el palatino. Es una zona muy débil porque ante un golpe frontal el tejido puede quedar atrapado y hasta puede causar diplopía. Tenemos a la pared medial, que es una pared muy transparente, va a estar conformada por el hueso maxilar, el etmoides, el lagrimal y el esfenoides. Muchos la llaman la lámina papirácea por su transparencia y es la frontera con los senos paranasales. También tenemos a la pared lateral. Esta es la más robusta y va a estar formada por el cigomático y el ala mayor del esfenoides. Esta, va a resistir mejor los impactos laterales. Después tenemos a los orificios del vértice y el anillo de zinc. Si nos vamos al fondo de la órbita, encontramos, por así decirlo, el peaje de todas las estructuras, el anillo tendinoso. Este anillo divide a la fisura orbitaria superior. Tenemos a las estructuras intranulares que, como lo dice en su nombre, van a estar dentro del anillo, que son las más críticas. El nervio óptico, a través de su propio canal junto a la arteria oftálmica y los pares craneales, específicamente el tercer y el sexto par craneal, van a pasar por ahí. Entonces, así como tenemos estructuras intranulares, también tenemos extranulares que están por fuera del anillo. Estos nervios van hacia arriba o hacia afuera. Aquí tenemos al cuarto par, que es el troclear, el frontal y el lagrimal. Aquí tenemos una pequeña correlación clínica, porque si un paciente viene con una inflamación en el vértice orbitario, va a perder primero la movilidad del ojo antes que la sensibilidad, precisamente por el tema de los orificios orbitarios. El bulbo ocular. Bien, hablando del globo ocular como tal o el bulbo, un ojo hemétrope mide 24 milímetros. Si mide 26, el paciente es miope porque la imagen que debería formarse antes en la retina cae antes. Entonces, si mide 22, al contrario, porque el ojo es muy chiquito, la persona va a ser hipermétrope. En la clase de refracción vamos a explicar esto a mayor profundidad, pero es importante que sepan que el ojo puede tener diferentes tamaños. El ojo se va a organizar en 3 túnicas. En la fibrosa, que es la más externa, donde tenemos a la córnea, que es la parte transparente, y a la esclera, que es la parte blanca, que es la armadura. Tenemos a la zona vascular, que va a estar conformada por la uvea, el iris, cuerpo ciliar y coroides, que es un sistema de calefacción y de nutrición para el ojito. Tenemos a la parte neural, que es la parte más interna, donde encontramos a la retina, que viene a ser el microprocesador de todo. Eh, bueno, en la parte neural nosotros entendemos que tiene disposición por el oxígeno, ya que como está pegada a la coroides es básicamente una alfombra de vasos sanguíneos. Bien, la córnea. La córnea es el lente más potente del ojo. Tiene 42 dioptrías. Las dioptrías son las unidades de medida que vamos a ir viendo a lo largo de todos los videos. También voy a explicar un poco más de este tema en las diapositivas de refracción. Entonces, su transparencia no es casualidad.
Es el resultado de un estado de deshidratación controlada. ¿Qué quiere decir? El epitelio se va a regenerar cada 7 días. Si se raya, duele. Duele intensamente porque es el tejido con más terminaciones nerviosas del cuerpo. También tenemos al estroma, que representa el 90% de la córnea. Sus fibras de colágeno están tan ordenadas que dejan pasar la luz sin dispersarla. Tenemos a la capa DUA, que fue recientemente descubierta. Es una lámina de colágeno muy fuerte antes del de cemento, que es la membrana basal del epitelio. La capa DUA es vital en cirugías de trasplante laminar. También tenemos al endotelio, que, como dice su nombre, es la parte más interna. Es la bomba de achique. ¿Qué quiere decir? Si el endotelio se daña por cirugía o también puede ser por edad, la córnea se encharca, tiene un edema y se vuelve blanca. Entonces hay que recordar que nosotros nacemos con un número fijo de células y estas no se pueden dividir, lamentablemente. Bien, a la uvea. Dentro de la uvea vamos a encontrar al iris y al cuerpo ciliar. La uvea es la capa media. El iris funciona como el diafragma de una cámara. Su color depende de la melanina. Detrás está el cuerpo ciliar, que va a tener dos misiones. Uno, que es la producción. La pars plicata fabrica el humor acuoso constantemente. Y la segunda misión, que sería el enfoque. El músculo ciliar va a tensar o va a relajar la zónula de zinc. Entonces, esto va a permitir que el cristalino cambie de forma. A este fenómeno se le llama acomodación, que es algo que estaremos viendo a lo largo de todos los capítulos. La coroides, la parte posterior de la uvea, es puramente vascular y llega hasta la ora serrata, que es el límite anterior de la retina funcional. Bien, aquí tenemos a la retina. La retina va a estar conformada por 10 capas, las 10 capas del mapa neural. La retina es una extensión del cerebro, y aunque hablamos de 10 capas, vamos a pensar en ellas como un relevo. La luz llega al fondo, va a golpear a los fotorreceptores, que son los conos para color y los bastones para la oscuridad. La señal va a pasar a través de las células bipolares y finalmente a las células ganglionares, cuyos axones se juntan para formar el nervio óptico. En el centro está la mácula y dentro de ella la fóvea. Aquí solo hay conos y no hay vasos sanguíneos para que estorben a la luz. Entonces, es aquí donde tenemos el 100% de nuestra visión en detalle. También aquí se pueden observar las 10 capitas de la retina, ¿no? Para que vayan leyendo. Bien, aquí tenemos a las cámaras y la dinámica del humor acuoso o el humor vítreo. Entonces, en el interior del ojo no es que no encontremos nada, el ojo no está vacío. Aquí vamos a encontrar dos camaritas. Bueno, tres cámaras. La cámara anterior, donde está el espacio entre la córnea y el iris, esta va a estar lleno de humor acuoso. A la cámara posterior, que es el espacio pequeñísimo entre la iris y el cristalino, y a la cámara vítrea. Esta va a ocupar el 80% del ojo. Contiene el humor vítreo, que es un gel transparente que mantiene la forma del globo. Con los años este gel se vuelve líquido. Este proceso se llama cinéresis y se desprende de la retina, lo que causa las famosas moscas voladoras, que son esos puntitos negros que a veces la gente dice que ve. Es fundamental saber que el vitrio está muy pegado a la base del ojo. Si tiras mucho de él en una cirugía, se puede desgarrar la retina y es un problema. Bien, tenemos a la vía óptica y el quiasma. El nervio óptico lleva aproximadamente más de 1 millón de cables axones. Al llegar al quiasma óptico va a ocurrir algo muy interesante, muy asombroso en realidad. Las fibras de la mitad nasal de cada ojo se cruzan al lado opuesto. Esto va a permitir que el hemisferio derecho del cerebro vea todo el campo visual izquierdo y viceversa.
Entonces, eh, es algo muy interesante. Y también tenemos un punto clave, porque justo debajo del quiasma está la hipófisis. Un tumor de hipófisis empuja el quiasma y borra la visión lateral de ambos ojos. Esto nos va a dar una epiapnosia bitemporal. Entonces, esto es la firma anatómica de una lesión neurológica. Bien, aquí tenemos a los músculos extraoculares. Eh, el ojito va a estar conformado por 6 músculos que van a moverlo y uno va a elevar el párpado. Tenemos a 4 rectos. Los 4 rectos se insertan en orden de distancia al limbo, formando el espiral de Tillaux. El recto medial es el más cercano. Aquí tenemos al recto medial que va a estar inervado por el tercer par, va a tener como acción primaria la aducción. El recto lateral que va a estar inervado por el sexto par y va a tener la acción primaria de abducción. El recto superior, el inferior y los oblicuos superiores e inferior van a tener acción secundaria y acción terciaria. Pero siempre la primaria es la acción principal. El recto superior va a elevar, el recto inferior se va a encargar de la depresión, el oblicuo superior de la inciclotorsión y el oblicuo inferior de la exciclotorsión. Aquí es importante recordar que los oblicuos van a funcionar al revés. Quiere decir que si funciona el superior, el ojito va a mirar hacia abajo. Y si el oblicuo inferior es el que está poniéndose en acción, el ojito va a mirar hacia arriba. El cristalino. El cristalino es el lente ajustable. No tiene vasos ni nervios. Está conformado por fibras que se van acumulando desde, por así decirlo, desde el medio hasta el centro de toda la vida. Por eso el núcleo se vuelve más denso con la edad. Cuando estas proteínas se desnaturalizan por el sol, la edad o los golpes, se vuelven opacas. Eso es una catarata. Entonces el cristalino está suspendido por unos hilos llamados zónula. Si estos hilos se rompen, el lente se mueve de su sitio, entonces hay una subluxación. Es muy importante, especialmente en la acomodación. Por último tenemos a la vía lagrimal y la conjuntiva. La conjuntiva es la piel transparente que cubre lo blanco del ojo y el interior de los párpados. Va a producir moco para que la lágrima se pegue al ojo. La lágrima se fabrica arriba a la derecha en la glándula lagrimal y va a bañar el ojito y se va a drenar por los puntos lagrimales hacia el saco y luego hacia la nariz por el meato inferior. Por eso cuando lloramos nos gotea la nariz. Es la lágrima que está bajando por el conducto nasolagrimal. Aquí es importante recordar que la vía lagrimal va a tener una película que va a estar conformada por capitas, ¿no? Aquí tenemos a la capa mucina, que es la capa más externa, la capa acuosa y a la capa lipídica. Hay que tomar nota de esto porque va a ser muy importante en el tema de ojo seco. Bien. Por último, y para terminar, tenemos la irrigación del ojito y el drenaje. El ojo es territorio de la carótida interna. La arteria oftálmica da ramas para todo, básicamente. La arteria central de la retina, que entra por el centro del nervio, y las arterias ciliares. Un detalle vital para el examen es que el círculo de Singer es un anillo de vasos que va a rodear la cabeza del nervio óptico. Si este círculo falla, el nervio muere, o sea, le va a dar una neuropatía óptica isquémica. En algunos afortunados, por así decirlo, un 20%, existe la arteria cilioretinal que da un riego extra a la mácula, entonces esta la va a proteger en un caso de infartos retinales. Bien, vamos a hablar un poquito también del drenaje. ¿Por qué el ojo no explota si siempre está fabricando líquido? Esto es gracias al ángulo iridocorneal. El humor acuoso va a fluir
desde la cámara posterior. Va a pasar por la pupila a la anterior y se va a drenar en el trabéculo. El trabéculo es como una rejilla que lleva el líquido al canal de Schlemm. Tiene dos vías, una que es la vía convencional, que es donde va la mayoría, aproximadamente un 85%, donde el filtro es el trabéculo. Y también tenemos a la vía uveoscleral, donde pasa la minoría, un 15%. El líquido se va a escapar entre las fibras del músculo ciliar. Entonces, el glaucoma ocurre cuando esta rejilla se tapa o el ángulo se cierra, y esto va a aumentar la presión y va a dañar el nervio óptico. Más adelante vamos a hablar del glaucoma, pero básicamente tiene que ver con mucha fisiopatología de la irrigación y del drenaje del ojito. Esto sería todo, nos vemos en el siguiente video para hablar sobre semiología del ojo. Gracias.